Constantino en esencia, digámoslo así, terminó casando a la iglesia con el gobierno. Déjalo digo una vez más. Constantino en esencia fue el que provocó, fue el que ordenó la boda, no sé, entre, entre la iglesia y el gobierno. La iglesia después de Constantino nunca es igual. En mi opinión, se deforma. Y a lo mejor tengo que decir esto. Estos podcasts que he hecho, los últimos dos y no pueden ser legítimamente históricos. Porque definitivamente le estoy metiendo mi opinión. Entonces, no más digo eso antes de que alguien llegue y diga, no, si no se hace. Un buen documental, un buen libro de historia no le mete su opinión. Yo definitivamente estoy metiendo mi sesgo, ¿ok? En mi opinión, podríamos decir, sin sesgo cognitivo, la iglesia nunca fue igual. En mi opinión, se distorsiona y se deforma por completo. Déjame explicar por qué creo esto. Se le entrega por primera vez a la iglesia cristiana las llaves del poder y el dinero. Es hasta la fecha, por 300 años, han sido una minoría, han sido perseguidos, han sido rebeldes. Pero ahora, Constantino, el emperador mismo, dice, hey, vengan, siéntanse a mi derecha y a mi izquierda. Y la iglesia lo hace. Ahora, no los juzgo. Imagínate haber pasado por tanto sufrimiento. Amigos tuyos, familiares tuyos. No nomás amigos, recuerden que hablamos acerca de la iglesia, se veía como una familia. Sus hermanos y hermanas en la fe. Habían sido torturados, mutilados, sacrificados en el altar de sabe qué Dios. Habían sido rechazados toda su vida y ahora, ¡pum!, fácil, aquí está. Tomen asientos de poder. Aquí están. Díctanos cómo debería de ser la sociedad. Aquí está todo el dinero que quieran. Entonces esto causó varios cambios estructurales. Primeramente, los obispos, quienes eran como que los pastores de los pastores. Era básicamente la posición de un obispo. Era guiar una región pequeña de iglesias y nomás como que estar sobre ellos. Serían como que el equivalente de un Pablo en la Biblia. Pablo está encargado de las iglesias que él plantó. Usualmente los obispos habían plantado estas células, iglesias, grupos en casa, sea como lo entiendas, pero estas iglesias, y ellos están encargados de estar cuidando a los pastores y cuidando, todos estamos en las mismas, ¿no? Los obispos empezaron a tomar más y más autoridad, no nomás sobre sus iglesias, sino sobre la sociedad en sí, abriendo las puertas para corrupción. Porque ves, ahora los obispos eran exonerados de la ley, no tenían que pagar impuestos, no tenían que estar bajo ciertas leyes y podían dictar ciertas leyes con el poder del ejército romano. Entonces podrían vivir en cierta corrupción. No nomás si había digamos en aquel entonces, si había alguien en la iglesia que era un pastor malo, pues se robaba las ofrendas. Ahora se está robando los impuestos. Ahora puede imponer leyes sobre la sociedad que le benefician mucho a él. Ahora pueden tomar de ese dinero de los impuestos para construir su casa, su iglesia y vivir mejor. Entonces corrupción, empieza a correr por toda la iglesia entre los líderes. La otra es que como eran exonerados de estas leyes, pues, nadie venía contra ellos, eran los favoritos del emperador. La otra es que esto abrió la puerta a que cualquier persona que buscaba poder
podían nomás unirse a la iglesia y subir la escalera del éxito, ¿no? Entrar a la iglesia, ok, veo al obispo sentado a un lado del emperador, lo veo disfrutando de todas estas riquezas y yo quiero vivir esa vida. Nos me meto a esto llamado iglesia y ahora subo la escalera de la iglesia. Y ahora ellos se vuelven los élites. Empiezan a vivir un poco apartado del pueblo, de la gente común. Por lo menos hablando de los obispos. Algunas otras cosas es que la iglesia adopta la fórmula de la tetrarquía. Tetrarquía, se me olvidó mencionar eso antes, pero bajo Diocleciano la tetrarquía era eso de los 4. O sea, que Roma se iba a dividir en 4, ¿no? Este, oeste y sus norte y sur. Pues la iglesia adopta ese modelo. Dice, pues bien, y esto termina dando paso para el papado. O sea, para que hubiera un papa muy similar al emperador y que hubiera su gente alrededor de él y ellos están encargados de todo. Y entonces funcionan muy similar. Empiezan a tomar regiones completas, específicamente esas 4, y dentro de esas 4 empiezan a organizarse idéntico al gobierno, ¿ok? Que a lo mejor no se te hace la gran cosa, pero sí empieza a haber jerarquías dentro de la iglesia mucho más pronunciadas que antes. Antes tenías tu pastor y su pastor tenía a alguien que estaba encargado de él. Aquí tienes jerarquía, o sea, niveles muy similar a lo que vimos con los romanos. Entonces empiezan a adoptar eso, pero ahora dentro de su iglesia. ¿Se acuerdan del sistema de castas o de clases? Tienes eso, pero ahora dentro de la estructura de la iglesia. Y luego a lo mejor no se te hace tan importante este cambio, pero la iglesia empieza a dejar de ser como grupos en casa o organizados de cierta manera en específico, no estarían sentados todos viéndose o así, y ahora adoptan la arquitectura romana de sus palacios de gobierno. Entonces empiezan a construir auditorios en forma de rectángulo con un medio círculo al final. Si alguna vez has entrado a una iglesia católica antigua, has visto esto. Esto todo viene del imperio de Roma. Pero donde más se distorsiona la iglesia, su máxima distorsión, o en mi opinión, su máximo pecado, es que la iglesia se vuelve capellán de la guerra.